Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Desde el día de ayer se ha producido un nuevo punto de inflexión en nuestro itinerario diario que seguimos en las misas de semana, en entre semana, y hemos empezado a contemplar el capítulo 13 de San Mateo, que se conoce como el capítulo de las parábolas del reino. El Señor empieza a hablar en parábolas. ¿Por qué empieza el Señor a hablar en parábolas? Porque antes ha hablado claramente en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, no han entendido. Ni los discípulos, ni los que se acercan al Señor. Luego de eso el Señor ha realizado 10 milagros para curar y se den cuenta cuál es la enfermedad, consecuencia del pecado que afecta a los hombres, tampoco se dan cuenta. Se ha compadecido y los ha enviado porque están como ovejas que no tienen pastor, porque dice el Señor, la cosecha es abundante, los obreros son pocos y los envía de dos en dos y no entienden. Y entonces, siguiente paso del Señor es hablar en parábolas. ¿Y qué significa esto de hablar en parábolas? Es profundo y denso, trataré resumidamente de explicarle lo que creo todos tenemos que saber. Primero, ¿qué es una parábola? Una parábola es una comparación. ¿Ustedes saben hacer comparaciones? A cada rato, ¿no? Compararnos es algo muy cotidiano. En las parábolas, ¿qué se compara? Se comparan las realidades naturales, visibles, sensibles, diríamos hechos de la naturaleza, con las realidades sobrenaturales, divinas, misteriosas, invisibles, espirituales, porque las realidades espirituales no son fácilmente reconocibles por cualquier criatura humana. Entonces el Señor, para que entiendan, va a comparar las realidades sobrenaturales, divinas, más aún va a comparar su ser y sus obras
porque es obra de Dios, es una realidad sobrenatural, divina, la que ellos están contemplando, con lo natural, con lo cotidiano que ellos sí saben reconocer. Y entonces el Señor ya dio la primera parábola, el día de ayer la escuchamos, es la parábola del sembrador. Mañana el Señor mismo explicará en qué consiste esa parábola. Pero Él compara su obra con un sembrador, luego veremos que lo compara con una semilla de mostaza, con un tesoro, con la cizaña y el trigo, con varias parábolas que iremos viendo en los próximos días. Todas tienen esa misma relación, porque el reino de Dios es Jesucristo. El reino de Dios por eso ya llegó, por eso el Señor dice el reino está cerca, Él es el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Él es el obediente a Dios y hace la voluntad del Padre porque Él es Dios y hombre verdadero. ¿Ustedes conocen a alguien desobediente? Por casualidad en nuestra comunidad parroquial, en sus familias, en sus centros de trabajo, centros de estudio, aquí en Chorrillos, ¿hay algún desobediente que ustedes hayan visto por ahí? Si nosotros somos desobedientes a las cosas en nuestra relación humana, nuestros padres, los estudiantes, sus profesores, en los centros de trabajo, leyes de tránsito, lo que fuera, es para que nos demos cuenta, todo eso es figura de que somos desobedientes a Dios. Jesucristo nos enseña que hay que ser obedientes a Dios. Si yo soy obediente a Dios, yo de luego podré obedecer las otras cosas. Pero a veces los padres quieren, acá hay varios padres de familia, ¿no? Supongo. ¿Ustedes quieren que sus hijos los obedezcan? ¿O quieren hijos desobedientes, rebeldes, malcriados? Nadie quiere hijos así, ¿no? ¿Quieren que sus hijos sean obedientes o me equivoco? Y ustedes piensan, creen que sus hijos pueden ser obedientes a ustedes y ustedes no son obedientes a Dios. ¿Creen que eso es coherente? Pero muchas veces eso ocurre con los padres, también con los profesores, también con las autoridades. Eso pasa con las criaturas humanas. No obedecemos a Dios, pero a nosotros queremos que nos obedezcan. Y entonces ahora el Señor nos hace ver que para entender nuestra vida personal, nuestra vida familiar, la historia de la iglesia, la historia de nuestro país, del mundo, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de donde fuera, cualquier historia, cualquier realidad humana, de cualquier naturaleza, yo tengo que darme cuenta que hay una dimensión natural, humana, y simultáneamente hay una relación divina, la presencia de Dios. Y según cómo yo me relacione con Dios, va a ocurrir en mi realidad natural, histórica, personal, familiar, lo que fuera. ¿Se entiende el asunto? Eso es las parábolas. Y el Señor por eso cuenta estas parábolas. Más aún, cada uno, la vida de cada uno es una parábola, porque en la vida de cada uno de nosotros el Señor está obrando desde el mismo instante de la concepción, cuando se unieron los gametos de nuestros padres, el espermatozoide y el óvulo. Se formó el cigoto, ya en ese momento el Señor intervino, porque la vida no solo es obra del gameto masculino y femenino, hay un dinamismo natural, pero apenas se une un gameto masculino y femenino, el Señor pone un alma espiritual, Dios. Esa es la tierra buena, donde el Señor, esa es como la tierra prometida, donde el Señor va a acampar. ¿Y cuándo acampa el Señor en esa tierra buena, en nuestra alma espiritual? El día de nuestro bautismo. Pero nosotros muchas veces, bautizados, abandonamos al Señor.
Y entonces el Señor les está explicando eso y eso se presenta en la primera lectura y también en el Evangelio. En la primera lectura se presenta algo muy importante que tenemos que reconocer. ¿Ustedes creen que es fácil reconocer a Dios presente en nosotros y entre nosotros? ¿O difícil? ¿Ustedes preferirían que el Señor se presente de una manera más patente? ¿Qué les gustaría? El pueblo de la primera alianza, lo que vemos en el Sinaí, se le está presentando el Señor de manera patente. Baja, desciende el Señor al Sinaí, hay truenos, rayos, relámpagos, terremoto, una nube oscura. Ellos están espantados. El otro día, hace algunas semanas, un domingo, ustedes recordarán, no sé si estaban acá o en sus casas, hubo un temblor más o menos fuerte hacia mediodía. ¿Se acuerdan? Yo estaba celebrando la misa acá. Y claro, en ese temblor que duró pocos segundos, la gente rápidamente se puso espantada. Imagínense que vamos a la misa, queremos encontrarnos al Señor, y bajaría sobre cada templo, cada capilla, una nube tenebrosa. Empezarían a salir rayos, truenos, terremoto. La gente, ¿qué pensarían ustedes? ¿Vendrían con paz? Vendrían espantados, ¿no? Claro, y el Señor no viene a asustarnos. El Señor viene manso y humilde. Tan manso, tan humilde, tan pequeño, que parece que no está. Y esa es la paradoja. El Señor se manifiesta con su poder, nos espantamos. El Señor viene manso y humilde, lo ninguneamos. ¿O no se han dado cuenta? ¿Por qué es eso? Porque nos falta fe, esperanza y caridad. Toda esta semana la oración colecta, el Señor mismo está pidiendo para nosotros que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. Porque si la fe sin la esperanza y la caridad, yo no me voy a dar cuenta que Dios está en mí, que Dios está en todas las otras criaturas humanas, que el Señor es huésped y peregrino simultáneamente. Porque si yo me diera cuenta que Dios está en mis hermanos, que Jesucristo el Señor que nos ama está en nuestros hermanos, en las otras criaturas humanas, ¿ustedes creen que nosotros nos pelearíamos? ¿Ustedes ofenderían a alguna criatura humana? Porque ustedes se darían cuenta, nos daríamos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. ¿O no? Los esposos, acá no sé cómo será en San Juan de la Cruz, discuten, se pelean, hablan mal unos de otros, se miran con malos ojos. Los hijos le faltan el respeto a los padres tratan como tiranos a sus hijos. ¿Ocurre eso acá? Yo he visto eso en otras parroquias, yo no sé si acá también pasa. ¿Por qué ocurre eso? Porque nos falta fe, nos falta esperanza y nos falta caridad. Entonces, si nosotros hemos sido bautizados, hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad, primera comunión, recibimos la Eucaristía, son de grupos parroquiales, hemos recibido la confirmación, han recibido el sacramento del matrimonio, sacramento del orden, ¿por qué no lo reconocemos? Respuesta, porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad se ha mundanizado, se ha adulterado, porque hemos buscado las cosas del mundo antes que a Dios. Las cosas materiales, las cosas temporales antes que a Dios. ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque creemos que al Señor no le importa lo que nos pasa. Que las cosas materiales y las cosas temporales y todo lo necesario para la vida presente,
Lo tenemos que conseguir por nuestra cuenta y riesgo, y que el Señor no le importa, porque no nos damos cuenta que está en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Entonces el Señor quiere que nos demos cuenta para que podamos ser sus discípulos, nos explica a nosotros sus parábolas, para que nosotros nos demos cuenta y no nos relacionemos como el resto de la gente, y al contrario ayudemos a todas esas personas que han debilitado su fe, su esperanza y su caridad. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nos demos cuenta. No sé cómo estoy de tiempo, yo creo que ya me falta poco tiempo, pero les voy a compartir algo que ocurrió ahora en la mañana. Me invitaron a una institución pública para que iban a celebrar una ceremonia cívica por la independencia del Perú. Ya la próxima semana celebraremos las fiestas patrias. Y entonces querían hacer una liturgia de la palabra. Pero antes de la liturgia de la palabra, uno de los jefes de esa institución, que no voy a mencionar, dio su discurso. Y resulta que según esa persona, su discurso era pues que todo depende solo de los hombres. No aparecía Dios por ninguna parte. Y yo hice las lecturas de hoy día. Y le decía, para que se entienda, ¿no? Porque no quería así decirle, oye, tú no sabes ni lo que estás hablando. Me parecía un poco, diríamos, poco caritativo, pero pensaba eso. Y esta era una persona que creía que sabía mucho, había preparado su discurso como 5 páginas, que empezó a leer. Yo le dije solamente, la salida de Israel, del pueblo, los descendientes de Jacob, de Egipto, fue como la independencia del Perú. Porque fueron liberados de la esclavitud. Nosotros ni siquiera tanto. Pero resulta que ese pueblo que salió de la esclavitud ahora es libre, ahora ha encontrado la justicia, ahora ha encontrado la paz. O andan peleándose, porque con los que se pelean son sus familiares. Los hijos de Isaac, ¿no? Todos los descendientes de Esaú, y también el hermano de Isaac, descendientes de Ismael. Esas son las otras familias que viven en esa zona. Es una familia dividida, que ya no se reconocen ni familiares, sino se ven como enemigos. Pero todos nosotros, todos los seres humanos somos familiares. Todos somos criaturas de Dios, imagen y semejanza de Dios. Pero incluso dentro de los bautizados andamos peor que perro y gato en muchos lugares, ¿o me equivoco? Eso es porque nosotros no nos damos cuenta que Dios está. Y esa es la paradoja, que necesitamos fe para reconocer al Señor presente, manso y humilde, que parece que no está. Pero el mundo, el enemigo, debilita nuestra fe, y entonces a veces uno cree que el Señor, cuando salimos de acá, se queda en el sagrario, que solo lo encontramos una vez cuando venimos a misa, domingo, algún día de semana, en un instante cuando hacemos oración, pero no nos damos cuenta que el Señor está mañana, tarde y noche, las 24 horas del día en nosotros. Nosotros somos el templo, y a veces hacemos barbaridades en su presencia como si no estuviera. Porque si yo realmente me diera cuenta que el Señor está presente en mí, yo pecaría. ¿Qué creen ustedes? No. Yo les digo a veces a los jóvenes palabras duras. Ustedes, les digo a veces a los jóvenes, ¿ustedes se masturbarían delante de sus madres? Me miran así con cólera, asombrados. ¿Cómo? Pero si te masturbas delante de Dios. ¿O no hacemos eso? ¿Por qué es eso? Porque estamos ciegos, estamos sordos para las cosas de Dios, para la realidad sobrenatural, y solamente vemos las cosas pasajeras. Vamos a pedirle al Señor, como dice Isaías, como dice el Señor también,
que vayamos a Él para que Él nos cure, porque Él nos viene a castigarnos, no viene a recriminarnos, viene a salvarnos. Pero a nosotros a veces no se nos ocurre que todos necesitamos nacer de nuevo. Que el Señor obre en cada uno de nosotros, obre en nuestras familias, obre en la iglesia, obre en nuestra patria, el Perú, y en el mundo entero. Nosotros seamos sus enviados para que este mundo en tinieblas encuentre el camino, la verdad y la vida, y viva como el Señor nos dice, es decir, como Jesucristo nos reveló, como viven y tienen que vivir los hijos de Dios en la libertad de los hijos de Dios, que no es meramente libertad política, económica, de tránsito, lo que fuera, eso es mundano. Libertad de los hijos de Dios es vivir en la verdad de Jesucristo que viene a salvarnos. Que el Señor así nos lo conceda, y pedimos en esta Santa Misa y por todas las almas benditas del purgatorio, especialmente las más abandonadas, y por todos los que nos han precedido con la señal de la fe, y por las intenciones que tienen cada uno de ustedes en su corazón y todas las súplicas que hemos presentado al inicio de esta Santa Misa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.